explicaciones sobre las circunstancias que vivimos, por más difíciles que nos parezcan, que están dentro de la justicia y el amor de Dios. Barranquilla Espiritual. Dirige Abel Prasca. Muy buenas tardes, queridos amigos de Barranquilla Espiritual. Gracias por estar acá un sábado más con nosotros. Con mucho gusto, gracias a Dios por esta oportunidad que nos da un día más, una semana más, con este programa radial, llevándoles a ustedes estas verdades, estas leyes espirituales que nos rigen y que aspiramos que ustedes la comprendan y que de esa manera fortalezcan su fe, su confianza en Dios, en las leyes que nos rigen, en nuestro futuro espiritual, en que el azar no existe, el acaso no existe, el caos no existe, todo está controlado por ese ser superior, pero que ese ser superior, y que llamamos Dios, pues no hace las cosas de una forma mágica, sino que las hace a través de una evolución, y particularmente en el caso de los seres humanos, obedece a nuestros esfuerzos, a nuestra disciplina, a nuestra voluntad, a nuestra perseverancia, el salir adelante, el progresar, y eso es lo que trae esto y muchas más cosas trae la doctrina espírita, explicando ese consolador prometido por Jesús, que iba a recordar sus palabras y que la iba a completar. Vamos, Jaime Fernández, buenas tardes. Hola Abel, ¿cómo estás? Y un cordial saludo a todos nuestros oyentes. Bueno, Bobby Orozco también está con nosotros, gracias a Dios, Bobby. Estamos pendientes de sus llamadas al 349-3929 y 349-3548. Son los teléfonos en cabina, yo los voy a repetir, 349-3929, 349-3548. Si usted quiere hacer su llamada, pues con mucho gusto la estaremos respondiendo en vivo. También el WhatsApp 315-726-9524, 315-726-9524. Vamos entonces a continuar con ese estudio que realizó Jaime Fernández la semana pasada, y vamos, bueno, el subtema es percepciones, sensaciones y sufrimientos de los espíritus. Es lo que va a pasar con nosotros cuando dejemos este cuerpo físico aquí en la tierra, pero que seguiremos existiendo con nuestro cuerpo espiritual en el mundo espiritual. La 245 dice: ¿está circunscrita la vista de los espíritus como la de los seres corporales? La respuesta de los espíritus superiores dice: no, reside en ellos. Pregunta 246: ¿los espíritus necesitan claridad para ver? Responden, los mismos espíritus dicen, ven por sí mismos y no necesitan la claridad exterior. Las tinieblas no existen para ellos, fuera de aquellas en que por expiación pueden estar sumidos. Le hace Allan Kardec la pregunta 247, dice: ¿tienen necesidad los espíritus de trasladarse de un lugar a otro para ver lo que pasa en dos puntos distintos? Ahí mismo hace otra pregunta, dice: ¿pueden, por ejemplo, abarcar lo que ocurre en los dos hemisferios del globo? La respuesta que ellos dan es: como el espíritu se traslada con la rapidez del pensamiento, puede decirse que ve a la vez lo que sucede en todas partes. Su pensamiento puede irradiar y fijarse al mismo tiempo en muchos puntos diferentes, pero esta facultad depende de su pureza. De modo que, mientras menos puro es, más limitada tiene la vista, y solo los espíritus superiores pueden abarcar el conjunto. Bien, hace una aclaración Kardec allí y dice: la facultad de ver en los espíritus es una propiedad inherente a su naturaleza y reside en todo su ser, como reside la luz en todas las partes de un cuerpo luminoso. Es una especie de lucidez universal que a todos se extiende, que abarca a la vez el espacio, los tiempos y las cosas, y ante la cual desaparecen las tinieblas y obstáculos materiales. Se comprende que así debe suceder, verificándose la visión en el hombre por el funcionamiento de un órgano al ser impresionado por la luz, faltando ésta, aquel permanece en la oscuridad, pero siendo la facultad de ver un atributo
de los espíritus con independencia de los agentes exteriores, la visión en ellos es independiente de la luz. La pregunta 248 dice, ¿el espíritu ve las cosas tan claras como nosotros? La respuesta, más claras aún, porque su vista penetra lo que no la vuestra, nada la empaña. Pregunta 249, ¿percibe el espíritu los sonidos? Respuesta, sí, y percibe otros que no pueden percibir vuestros sentidos obtusos. Ahí mismo hace otra pregunta, dice, ¿la facultad de oír reside en todo su ser como la de ver? Respuesta, todas las percepciones son atributos del espíritu y forman parte de su ser. Cuando se encuentra revestido del cuerpo material, solo por conducto de los órganos las recibe, pero en estado de libertad no las tiene localizadas. Pregunta 250. Siendo las percepciones atributos del espíritu, ¿le es posible sustraerse a ellas? Respuesta, el espíritu ve y oye lo que únicamente quiere. Esto debe entenderse en general y sobre todo de los espíritus elevados, porque los imperfectos ven y oyen a menudo y a pesar suyo lo que puede ser útil a su mejoramiento. Pregunta 251. ¿Son sensibles los espíritus a la música? Respuesta, ¿quieres hablar de vuestra música? ¿Qué significa vuestra música comparada con la celeste? Con esa armonía de que nada de lo que de la tierra puede daros una idea. La una es a la otra lo que el canto del salvaje a las suaves melodías. Los espíritus vulgares pueden no obstante experimentar cierto placer oyendo vuestra música, porque no les es dado aún comprender otra más sublime. La música tiene para los espíritus infinitos encantos en razón de estar sus cualidades sensitivas más desarrolladas. Entiendo hablar de la música celeste, que es lo que la imaginación espiritual puede concebir de más bello y más suave. Pregunta 252. ¿Son sensibles los espíritus a las bellezas de la naturaleza? Respuesta. Las bellezas naturales de los globos son tan diferentes que se está lejos de conocerlos. Sí, son sensibles a ellas según su actitud para apreciarlas y comprenderlas. Para los espíritus elevados existen bellezas de conjunto ante las cuales se desvanecen, por así decir, las bellezas de detalles. Pregunta 253. ¿Experimentan los espíritus nuestras necesidades y sufrimientos físicos? Respuesta. Los conocen porque los han experimentado, pero no los sienten materialmente como vosotros, pues son espíritus. Pregunta 254. ¿Sienten los espíritus cansancio y necesitan de descanso? Respuesta. No pueden sentir cansancio tal como lo entendéis vosotros, y por lo tanto no han de menester de vuestro descanso corporal, puesto que no tienen órganos cuyas fuerzas hayan de ser recuperadas. Pero el espíritu descansa en cuanto no está en constante actividad. No procede de un modo material. Su acción es decir que en ciertos momentos su pensamiento cesa de ser tan activo y no se fija en un objeto determinado, lo cual constituye un verdadero reposo, aunque incomparable con el del cuerpo físico. La especie de cansancio que pueden sentir los espíritus está en proporción de su inferioridad, porque mientras más elevados son, menos necesarios le es el descanso. Pregunta 255. Cuando un espíritu dice que sufre, ¿qué clase de sufrimiento experimenta? Respuesta. Angustias morales que le atormentan más dolorosamente que los sufrimientos físicos. 256. ¿De dónde proviene pues que algunos espíritus se hayan quejado de frío o de calor? Respuesta. Recuerdo de lo que habían sufrido durante la vida, tan penoso a veces como la realidad. A menudo es una comparación por medio de la cual, a falta de otra más exacta, expresan su situación. Cuando se acuerdan de su cuerpo, experimentan cierta impresión, como cuando nos quitamos la capa y creemos que la tenemos aún. Bien, entonces estamos viendo por estas respuestas y por estas preguntas que inteligente y sabiamente les hizo Allan Kardec a esos espíritus superiores que presidieron esta revelación espiritual. Por el contrario de lo que comúnmente se puede pensar y que había sido como que un concepto que
que teníamos los seres humanos, algunos corrientes espirituales dicen que los espíritus duermen. Al contrario, o sea, las experiencias que tienen los espíritus en el plano, en ese mundo espiritual, son aún más vivas, más ricas. Hay más sensibilidad que cuando estábamos o cuando están en el cuerpo físico. ¿Por qué? Porque el cuerpo físico viene siendo como uno de esos elementos que se ponen los submarinos, las personas que van a escafandra, una escafandra que nos obstaculiza, aquí en la tierra encarnados, nos obstaculiza la visión, la audición, todas las sensaciones espirituales. Ya libres de esa escafandra, libres de ese vestido pesado que es el cuerpo físico, el alma tiene todas las sensaciones. Ya no experimenta ni la visión ni la audición por órganos específicos, sino es en todo su ser que tiene esas percepciones. Le corresponde aún su cuerpo espiritual, pero no está limitado, como decíamos ahora, por ciertos órganos por donde él tenía que ver y tenía que oír. Entonces, y aquellas que, bueno, todas las capacidades se multiplican, la capacidad de ver, la capacidad de oír, la capacidad de trasladarse, lógicamente que siempre en estas respuestas se nos dice que todo depende de la evolución, del progreso espiritual del ser. Es decir, que no es lo mismo un espíritu inferior, ya aquí pasamos por la escala espírita, ya estudiamos la escala espírita, no es lo mismo un espíritu inferior, un espíritu imperfecto, que un espíritu evolucionado ya cercano a la angelitud, a la perfección, ¿ya? Las sensaciones, las percepciones se multiplican de acuerdo a la evolución espiritual. Entonces, pero definitivamente las sensaciones son más vivas, necesitan menos descanso, lógicamente, porque el descanso aquí en la tierra el descanso no es un descanso del alma, sino un descanso por el cuerpo físico, por la necesidad de reparación de las energías del cuerpo físico, porque aún en nosotros, estando aquí en la tierra, cuando nuestro cuerpo físico descansa, nuestra alma sale, se desprende, pero no totalmente, sino parcialmente, se emancipa, se libera del cuerpo físico, aún sostenida por unos lazos que mantienen esa comunicación y esa vida del cuerpo físico, pero salen a hacer las actividades de los espíritus en el momento del descanso del cuerpo. Mucho más en el momento de la muerte, que ya ahí sí se desprende de los lazos con el cuerpo material, y ahí sí pues no necesita el reposo. El reposo entonces es para el cuerpo físico. Y cuando hay cierta inferioridad en el ser, se necesita un cierto reposo, que sería como una cesación de actividades, pero nunca esas 8 horas ni nada de eso que se nos recomienda aquí en la tierra para descansar, sino unos espacios de tiempo moderados, ¿ya? Pero nos dicen acá los espíritus que entre más evolucionado es el espíritu, menos ese reposo, menos ese descanso se necesita. Entonces realmente pues como lo tenemos bien claro nosotros los espíritas, la actividad de los espíritus es mucha más intensa que la actividad cuando estamos acá encarnados. Ellos están más ocupados que nosotros, tienen mayores actividades, nadie descansa en paz como lo hemos repetido en el programa. Entonces eso no es así, nadie descansa en paz. Entonces, cuando un ser querido parte, dice que viva en paz, que vaya en paz, pero no va a descansar, va a seguir trabajando, a seguir aprendiendo. Allá también hay universidades, allá también hay hospitales, no como dice Juan Luis Guerra, que en el cielo no hay hospital, en el mundo espiritual hay hospitales, claro que sí, donde nos recuperamos de aquellas actividades que hicimos, de aquellas enfermedades que tuvimos aquí en la tierra.
se va recuperando el cuerpo espiritual para hacer una retroalimentación de sus experiencias de la última encarnación y prepararse para nuevas encarnaciones. Sí, así como tú comentas, Abel, es bueno recordar que, y como muy bien responden los espíritus, que las facultades pertenecen al espíritu. Entonces, todas ellas forman parte, son parte del ser espiritual. Pero cuando viene al plano del espíritu, se viene al plano físico, cuando reencarna, obviamente esas facultades se logran expresar aquí en el plano físico a través de unos órganos que materialmente se conforman, se diseñan para específicamente permitir la manifestación de esas facultades. Es decir, la facultad de ver pertenece al espíritu, pero al venir al plano físico, el ojo y el sistema nervioso de toda esta parte ocular es la que está diseñada para permitir la manifestación de esa facultad del espíritu. Lo mismo que la facultad de oír pertenece al espíritu, pero a través del oído, el tímpano, etcétera, etcétera, del nervio auditivo, se da toda esa conformación desde el plano físico para que se pueda manifestar aquí esa facultad de oír. De manera que si una persona es ciega, no es porque el espíritu sea ciego, sino sencillamente su cuerpo físico no le funciona de manera correcta la parte física que le permite la expresión de esa facultad, pero el espíritu no pierde su capacidad de visión. De hecho, se ha podido constatar a través de manifestaciones mediúnicas personas encarnadas que son ciegas aquí de nacimiento, pero que pero que pueden ser en un momento dado evocados mediúnicamente cuando ellos se emancipan temporalmente de su cuerpo físico y emancipados del cuerpo físico y pueden ver, manifiestan su facultad de ver, porque es una facultad del espíritu, pero su cuerpo físico no les permite eso. Y así sucede con todas las otras facultades. Entonces, al venir al plano físico, como nuestro cuerpo físico es denso, material, pues ejerce limitaciones para las manifestaciones de esas facultades, que cuando retornamos a la patria espiritual por la mal llamada muerte, desencarnación como la llama más acertadamente el espiritismo, obviamente al no tener esas barreras, pues ya el espíritu puede percibir y manifestar esas facultades de una manera más ostensible y percibir cosas que aquí cuando estamos en el plano físico no nos es posible. De hecho, incluso poseemos una cantidad de facultades que nuestro cuerpo físico actualmente, por el estado evolutivo en el que nos encontramos, no permite la manifestación de esas facultades. Por eso es necesario evolucionar, crecer, porque en la medida en que el espíritu evoluciona, hace que el cuerpo físico que ha de habitar, hace que éste se vaya puliendo, que se vaya volviendo más sensible, más depurado, menos denso, y que por lo tanto le permita la expresión de otras facultades que igualmente posee, pero que todavía en el actual estado evolutivo su cuerpo no le permite manifestar. Por ejemplo, es sabido que en mundos más adelantados, estamos hablando de mundos de humanidades que viven físicamente, por ejemplo, tienen la capacidad, la telepatía está a la orden del día, porque ya sus cuerpos físicos son menos densos, están más pulidos, más purificados y permiten fácilmente la expresión de esa facultad, cosa que entre nosotros es un caso excepcional. Entonces, lo que es una excepción aquí entre nosotros, porque en nuestra humanidad, ¿cuántos tienen la facultad de la telepatía? Pues son casos excepcionales realmente. Mientras que en esos mundos, lo que para nosotros es una excepción, para ellos es la regla. Y así sabemos también por las manifestaciones la enseñanza de los espíritus, que en humanidades más adelantadas tienen la capacidad, es normal la capacidad de levitar con sus cuerpos físicos. Y entre nosotros, ¿quién? Eso también es un caso excepcional, bastante excepcional. Entonces, lo que para nosotros es una excepción, en esos mundos es la regla. Entonces, por eso es necesario evolucionar, para que podamos tener un cuerpo físico más pulido que permita una mejor expresión de todas esas facultades inherentes que tenemos como espíritus. Cuando retornamos a la patria espiritual, esas facultades se logran expresar de una manera más profunda, más ostensible, pero también eso queda subordinado
al estado evolutivo, porque obviamente que mientras más evolucionado sea el espíritu, mayor capacidad tendrá de expansión de dichas facultades. Ahora, en cuanto a la sensibilidad, que si son sensibles a las bellezas naturales, a las expresiones artísticas, bueno, recordemos que ¿quiénes somos los hombres? Los hombres somos espíritus encarnados, de manera temporal viviendo en un cuerpo físico, y si aquí nosotros tenemos la capacidad de ser sensibles y cultivamos a las expresiones artísticas y somos sensibles a ciertos paisajes naturales y ciertas bellezas, es obvio que los espíritus también, porque somos espíritus todos, solamente que ellos están sin cuerpo físico y nosotros lo tenemos, pero con la ventaja de que en estado espiritual, al no tener estas limitaciones que nos ofrece el cuerpo físico, esas sensibilidades se amplían, se cuantifican, se hacen más potentes. Por lo tanto, también mientras más evolucionado sea el espíritu, también tendrá esa capacidad de poder percibir y disfrutar y sensibilizarse ante toda la belleza que circunda en el universo. Es obvio también que de acuerdo al estado evolutivo, lo que para nosotros puede ser sublime, obviamente en el plano espiritual, para aquellos espíritus que pueden estar en contacto en dimensiones más elevadas, esto verán unas expresiones artísticas y unas bellezas mucho más purificadas que las que nosotros gozamos. Entonces, lo que para nosotros puede ser sublime, pues ellos que tienen la posibilidad de disfrutar otros tipos de expresiones y manifestaciones más pulidas, pues para ellos será una cosa como trabajo de niños, por decirlo de alguna manera. Es ahí porque los espíritus superiores, cuando han hablado, porque hay otros textos espíritas donde hablan de las expresiones artísticas y en particular de la música, hablan de la música celeste, en donde lo más cercano que tenemos en la tierra sería como la música clásica, y sin embargo en nuestra música llamada culta, nuestra música clásica, que sería como la de mayor pulimento y expresión y elevación espiritual, sigue siendo para ellos que están en esas altas esferas como un trabajo de niños. O sea, imaginémonos cómo será lo sublime de esas expresiones artísticas en esos niveles superiores de la vida. Pero todo eso forma parte de las facultades del espíritu. Así como la facultad de pensar es atributo del espíritu, la de sentir también. Y obviamente, en la medida en que esté más evolucionado, su pensamiento será más sabio, más profundo, y asimismo sus percepciones, sus sensaciones serán más pulidas, más purificadas, más sensibles. Muy bien, Jaime, muy bien. Muchas gracias por esa explicación tan extensa de esas sensaciones y percepciones de los... Bueno, queridos amigos, muchas gracias por su atención.